La noche era fría y pesada, con un viento que soplaba desde las montañas, levantando el polvo sobre la llanura desierta. Un cielo oscuro y sin luna cubría la tierra como un manto de sombras. En medio de aquella inmensidad solitaria, una casa de madera resistía el paso del tiempo. Sus paredes crujían con cada ráfaga de viento, como si la propia estructura sintiera el peso del silencio que la rodeaba. Dentro de la casa, una mujer permanecía en pie, inmóvil, con la mirada fija en el exterior. Sus ojos oscuros, cansados por las noches de insomnio, escudriñaban la oscuridad. Afuera el paisaje no mostraba nada más que el campo vacío y la silueta retorcida de un viejo árbol. Sin embargo, un escalofrío recorría su espalda. Algo en el aire se sentía diferente esa noche. Llevaba meses en aquella casa sin más compañía que sus propios pensamientos. Desde que su esposo murió, el rancho se había convertido en un lugar sombrío, donde cada rincón parecía guardar la ausencia de quien alguna vez estuvo allí. La vida se había convertido en una sucesión de días iguales, donde el trabajo y la rutina apenas lograban ahogar el dolor. Pero las noches eran distintas. Las noches traían recuerdos, susurros que no podía callar, una presencia que no lograba explicar. Tomó la lámpara de aceite y caminó hasta la puerta. La madera rechinó cuando la empujó, y un aire gélido le golpeó el rostro. Se abrazó a sí misma, mirando hacia la nada. Todo estaba en calma, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Respiró hondo y volvió adentro, cerrando la puerta con firmeza. Antes de apagar la lámpara, echó un último vistazo a la habitación. Era la misma de siempre. La chimenea apagada, las sillas ordenadas alrededor de la mesa, la mecedora en la esquina junto a la ventana. Todo estaba en su lugar, pero el silencio era demasiado profundo, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Se sentó junto al fuego que apenas ardía y frotó sus manos heladas. Había aprendido a vivir con el miedo, no el miedo a la oscuridad ni a la soledad, sino el miedo a lo desconocido, a lo que no podía ver ni entender. Algo le decía que su tranquilidad no duraría mucho más. Afuera, el viento seguía rugiendo. Y en la distancia, sobre el camino polvoriento, una figura solitaria se movía entre las sombras. La silueta avanzaba lentamente por el camino, apenas visible entre la bruma que comenzaba a levantarse sobre la llanura. Su andar era pausado, pero firme, como si no tuviera prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. Cada paso levantaba polvo en el suelo seco, y el sonido de los cascos del caballo rompía el silencio de la noche. Dentro de la casa, la mujer permanecía sentada junto al fuego, aunque su mirada ya no estaba perdida en las llamas. Algo la hizo levantar la vista y girar la cabeza hacia la ventana. Al principio solo vio oscuridad. Luego, entre la niebla y la distancia, distinguió una sombra alargada que se movía en su dirección. Se puso de pie de inmediato, sintiendo como su corazón latía con fuerza contra su pecho. Su mano buscó el rifle apoyado contra la pared. No esperaba visitas a esas horas, y menos en una noche como aquella. El caballo del extraño se detuvo unos metros frente a la casa. La figura desmontó con calma, su silueta apenas iluminada por la lámpara exterior que colgaba del porche. Vestía ropas oscuras y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Permaneció quieto por un momento, como si esperara algo, como si supiera que estaba siendo observado. Dentro, la mujer apretó el arma con más fuerza. No quería abrir la puerta, no quería saber quién era ni qué buscaba. Pero el hombre no se movió, no llamó, no habló. Solo estaba ahí, de pie, con la cabeza levemente inclinada hacia la casa. El tiempo pareció estirarse en el silencio de la noche. El viento soplaba con más fuerza, haciendo crujir la madera de la casa. La lámpara del porche se balanceó levemente, proyectando sombras extrañas en el suelo. Finalmente, la mujer avanzó hasta la puerta sin apartar la vista del visitante. Apoyó la mano sobre la cerradura, dudó un segundo y con un movimiento rápido la abrió lo suficiente para ver mejor. El hombre seguía en el mismo lugar, su rostro aún oculto bajo la sombra del sombrero. Cuando habló, su voz fue profunda y pausada. Busco trabajo. No se presentó. No explicó de dónde venía ni por qué había llegado hasta allí. Solo dejó esas palabras en el aire, como si fueran más que suficientes. La mujer no respondió de inmediato. Lo miró con desconfianza, tratando de encontrar algo en su postura o en su tono de voz que le diera una pista sobre sus verdaderas intenciones. No necesito ayuda, dijo al fin con frialdad. El hombre no se inmutó, no insistió, no se movió.
solo siguió ahí, mirándola. El viento volvió a soplar con más fuerza. En algún lugar lejano, un relámpago iluminó el horizonte por un breve instante, revelando los rasgos endurecidos del desconocido. Sus ojos reflejaron la luz por un segundo antes de que todo volviera a quedar en penumbra. Entonces, sin decir nada más, el hombre asintió levemente y dio un paso hacia atrás, pero no se alejó, no se giró para marcharse. Simplemente esperó, como si supiera que la mujer aún no había tomado una decisión. La mujer mantuvo la puerta entreabierta, sin aflojar el agarre sobre el rifle. El hombre seguía ahí, sin moverse, con la misma expresión impenetrable. La luz temblorosa de la lámpara del porche apenas iluminaba su rostro, pero algo en su mirada le resultaba inquietante. El viento trajo consigo un murmullo lejano, un sonido que se perdió entre los silbidos de la noche. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había señales de otros viajeros en el camino, ni de animales en el campo. Solo estaban ellos dos en medio de la nada, bajo un cielo cubierto de nubes pesadas. El extraño inclinó la cabeza levemente, como si esperara una respuesta diferente. «No necesito ayuda», repitió ella, con un tono más cortante. El hombre soltó un leve suspiro y bajó la mirada hacia el suelo. No parecía sorprendido, ni molesto. Simplemente aceptaba la respuesta con la misma calma con la que había llegado. «Entiendo», murmuró, pero no hizo ademán de marcharse. El caballo detrás de él resopló, inquieto, raspando el suelo con una de sus patas. La mujer sintió que algo en la atmósfera se volvía más pesado. Había algo en aquel hombre, en su quietud inusual, que la hacía dudar. No tenía el aspecto de un forajido ni de un ladrón, pero tampoco se veía como un simple trabajador en busca de empleo. La mujer apretó los labios y, sin apartar la vista de él, cerró la puerta con firmeza. Escuchó el sonido del picaporte encajando en su sitio y apoyó la espalda contra la madera. Sus manos estaban frías. Permaneció en esa posición durante unos segundos, escuchando. Afuera, el viento seguía silbando entre las vigas del techo. El caballo se movió un poco, pero el hombre no dio señales de alejarse. Con el ceño fruncido, se dirigió a la ventana más cercana y apartó la cortina con cautela. Su corazón latió con fuerza cuando lo vio. Seguía allí, parado en el mismo sitio, con la cabeza ligeramente gacha, como si estuviera pensando en algo. Pero lo que realmente la inquietó fue que ya no la estaba mirando a ella. El hombre tenía la vista fija en la casa, no en la ventana, ni en la puerta, en la estructura misma. Fue un detalle sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío le recorriera la piel. Era como si estuviera analizando el lugar, como si estuviera esperando algo. La mujer se alejó de la ventana y volvió al centro de la habitación. Trató de convencerse de que no había nada extraño, de que no era más que un forastero sin rumbo. Pero en el fondo, una sensación de inquietud se aferraba a su pecho. El fuego en la chimenea crujió de repente, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. Afuera, el hombre finalmente se movió. Lentamente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia su caballo. Montó con calma, pero no partió de inmediato. Se quedó allí en la penumbra, observando la casa una vez más antes de desaparecer entre la niebla. La mujer permaneció de pie en el centro de la habitación con el pulso aún acelerado. Escuchó con atención hasta que el sonido de los cascos del caballo se desvaneció en la distancia. Solo entonces soltó un suspiro entrecortado y relajó ligeramente los hombros. El fuego en la chimenea crepitaba débilmente, proyectando sombras en las paredes de madera. La casa estaba en completo silencio, pero la sensación de que no estaba sola no desaparecía del todo. Se acercó de nuevo a la ventana y apartó la cortina con cautela. Afuera, la llanura se extendía vacía bajo la oscuridad. No había rastros del hombre ni de su caballo. Cerró la cortina y volvió a la mesa donde aún quedaban los restos de su cena. No tenía hambre. Aquel encuentro le había dejado un mal presentimiento. Quizá eran imaginaciones suyas, pero algo en la forma en que aquel hombre la había mirado, en la manera en que había analizado la casa, la inquietaba. Suspiró y apagó la lámpara de aceite. Se acercó a la chimenea y avivó las brasas, lo suficiente para que la habitación no quedara completamente a oscuras. Luego tomó el rifle y lo dejó apoyado junto a su cama antes de acostarse. El viento seguía soplando afuera, arrastrando el polvo y haciendo crujir el techo. Se cubrió con la manta y cerró los ojos, intentando ignorar la sensación de desasosiego que se aferraba a su pecho. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo no trajo descanso.
Soñó con su esposo con la última vez que lo vio con vida. Él estaba de espaldas, alejándose, con su rifle colgado del hombro y la cabeza gacha, como si supiera que no volvería. Trató de llamarlo, pero su voz no salió. Intentó alcanzarlo, pero sus pies parecían atascados en la tierra. El hombre desapareció en la bruma y en su lugar apareció otra figura, la misma silueta oscura con el sombrero de ala ancha. Esta vez sí pudo moverse. Retrocedió instintivamente, pero el suelo bajo sus pies se abrió como un abismo. Cayó en la oscuridad, sintiendo como el aire frío la envolvía, hasta que un sonido la hizo despertar de golpe. Se incorporó bruscamente en la cama, con la respiración agitada. La casa estaba en silencio. Por un momento pensó que había sido solo el sueño, pero entonces escuchó algo, un murmullo, un sonido bajo, casi imperceptible, que provenía de afuera. Se levantó con cuidado, descalza, y tomó el rifle sin hacer ruido. Se acercó a la ventana y miró a través de una pequeña abertura en la cortina. El porche estaba vacío, el camino también. No había señales de nadie, pero el sonido continuaba. No provenía de la llanura ni del viento, venía del establo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No encendió la lámpara. Con pasos lentos cruzó la habitación y apoyó la mano en la puerta. El murmullo seguía ahí, bajo, constante, como alguien susurrando en la oscuridad. El sonido persistía, bajo y entrecortado, como un murmullo que el viento intentaba arrastrar sin éxito. La mujer apoyó la oreja contra la puerta, intentando descifrar de dónde venía exactamente. Su respiración se volvió lenta y controlada, como si su propio cuerpo entendiera que cualquier ruido podía delatarla. El establo estaba a unos metros de la casa. Desde la ventana no se veía nada extraño, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía ahí, instalada en su pecho como un peso difícil de ignorar. Apretó el rifle contra su cuerpo y giró con cuidado el picaporte. La puerta emitió un leve crujido al abrirse, y una ráfaga de aire helado le golpeó el rostro. Afuera, la noche seguía oscura, sin luna ni estrellas, como si el cielo estuviera cubierto por un velo opaco. Dio un paso hacia el porche y se detuvo. El murmullo había cesado. Se quedó inmóvil, con el rifle listo, escuchando. Solo el viento rompía el silencio, silbando entre los postes del corral. Miró hacia el establo. La puerta estaba cerrada, igual que la había dejado. No se veía movimiento dentro ni señales de que alguien hubiera entrado. Dudó por un momento. Tal vez había imaginado el sonido. Tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, justo cuando estaba por volver a entrar, algo se movió. No fue en el establo, fue detrás de la casa. El sonido fue leve, apenas un roce en la madera, como si algo o alguien hubiera pasado la mano por la pared. Se giró de inmediato con el rifle en alto. Nada. El silencio se volvió más pesado. Un escalofrío recorrió su nuca. Dio un paso hacia atrás, sin dejar de observar el borde de la casa, esperando ver algo aparecer entre las sombras. Pero nada se movió. El aire se sentía distinto. No era solo el frío. Había una quietud extraña, como si todo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. Apoyó la espalda contra la pared y se mantuvo ahí por un momento, escuchando. Nada. Finalmente, decidió entrar. Cerró la puerta con firmeza y aseguró el cerrojo. Sus manos estaban heladas, pero no era solo por el frío. Respiró hondo y se dirigió a la chimenea. Avivó las brasas, aunque el fuego parecía más débil de lo habitual. Luego se sentó en la mecedora, con el rifle apoyado en su regazo. Sabía que no iba a poder dormir. Permaneció allí, con la mirada fija en la puerta, mientras la noche continuaba su curso. El viento golpeaba suavemente las ventanas. El fuego crepitaba. El rancho entero parecía dormido. Pero en algún momento, entre el vaivén de la mecedora y el susurro del viento, algo cambió. El murmullo había vuelto. Esta vez venía desde dentro de la casa. El sonido era tenue, casi imperceptible, pero lo suficiente para helarle la sangre. Un murmullo bajo, susurrante, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja, demasiado cerca. La mujer dejó de mecerse. Sus dedos se aferraron al rifle con fuerza, mientras sus ojos recorrían cada rincón de la habitación. La luz del fuego proyectaba sombras alargadas en las paredes de madera que parecían moverse con vida propia. Se mantuvo inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido no venía del exterior ni del viento, venía de dentro de la casa. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. Su instinto le decía que no estaba sola. El murmullo cesó de repente. El silencio se volvió sofocante. Solo el crujido de la madera bajo sus pies rompía la calma tensa mientras avanzaba.
Revisó cada rincón de la sala con la mirada buscando cualquier señal de movimiento. La mesa seguía en su lugar, la puerta cerrada con cerrojo, la ventana cubierta por la cortina. Pero algo no estaba bien. Sus ojos se detuvieron en la mecedora. Estaba inmóvil ahora, pero juraría que un segundo antes todavía se balanceaba. El miedo le apretó el pecho. Se giró de golpe hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Un tramo oscuro donde la luz del fuego apenas alcanzaba a iluminar. El rifle estaba firme en sus manos, pero su pulso temblaba. Dio un paso hacia adelante, adentrándose en la penumbra. El pasillo era estrecho y silencioso. La puerta de su habitación seguía abierta, como la había dejado, la de la despensa, entrecerrada. Avanzó lentamente, empujando la puerta de su cuarto con el cañón del rifle. Nada. Todo estaba en su lugar, la cama deshecha, la lámpara sobre la mesa, las botas junto a la pared. Se giró hacia la despensa. La puerta estaba entreabierta solo unos centímetros, pero el interior era un agujero negro de oscuridad. El silencio era absoluto. Con un nudo en la garganta, levantó el rifle y empujó la puerta con cuidado. El sonido de la madera al moverse pareció ensordecedor. El interior de la despensa estaba igual que siempre. Los estantes llenos de provisiones, sacos de grano apilados en la esquina, herramientas colgadas de la pared. Nada extraño. Y sin embargo, la sensación de que algo la observaba era insoportable. Retrocedió con cuidado sin apartar la vista de la despensa. Salió del pasillo y regresó a la sala, donde el fuego todavía ardía débilmente en la chimenea. Se detuvo en el centro de la habitación, escuchando. Silencio. Solo entonces se permitió respirar de nuevo. Tal vez era el cansancio. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Suspiró y se dejó caer en la silla junto al fuego. El rifle seguía en su regazo. No iba a dormir esa noche. Afuera, el viento seguía soplando. Pero lo que la mujer no vio fue la pequeña huella de polvo en el suelo, justo al lado de la mecedora. Una huella que no estaba allí antes. El fuego de la chimenea se apagaba lentamente, dejando la sala en una penumbra irregular donde las sombras parecían moverse por su cuenta. La mujer permanecía sentada, con el rifle sobre sus piernas, los ojos fijos en la madera crepitante. El cansancio pesaba sobre sus párpados, pero su mente se negaba a ceder al sueño. Entonces un sonido la hizo incorporarse de golpe. Un crujido. No dentro de la casa, no esta vez. Venía de afuera. Sostenía el rifle con ambas manos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana, apartando apenas la cortina con la punta de los dedos. La noche era una mancha negra y densa, interrumpida solo por la tenue luz de la lámpara del porche. Todo parecía en calma, pero sabía que no estaba sola. El sonido volvió. Unos pasos lentos sobre la tierra seca. Se puso de pie con cuidado y se deslizó hasta la puerta, pegando la oreja contra la madera. Afuera, el viento silbaba entre las vigas, pero por debajo de aquel ruido natural estaba el otro. Más pasos, más cerca. Su garganta se tensó. Pensó en el forastero que había llegado aquella noche. ¿Habría regresado? ¿O había alguien más acechando en la oscuridad? Sus dedos apretaron el rifle hasta que le dolieron las manos. El sonido se detuvo justo en el porche. El silencio fue inmediato, profundo, casi antinatural. No podía verlo, pero sabía que lo que fuera que estuviera allí estaba al otro lado de la puerta. Contuvo la respiración. Esperó. Nada. Durante largos segundos el silencio absoluto se extendió, envolviendo la casa en una quietud opresiva. Y entonces la madera crujió bajo un peso. Alguien estaba ahí. El cerrojo de la puerta parecía frágil de repente. Se preguntó si debía disparar a ciegas, ahuyentar lo que fuera que la estuviera acechando. Pero antes de que pudiera decidirse, la lámpara del porche parpadeó bruscamente. Su corazón casi se detuvo. Un instante de oscuridad. Luego, la luz volvió. Y los pasos continuaron, esta vez alejándose. Esperó, tensa, hasta que el sonido se perdió en la distancia. No se movió por un largo rato. Finalmente, cuando el silencio fue total, otra vez dejó escapar el aire que había estado conteniendo. No abrió la puerta. No quería saber qué había estado ahí afuera. Regresó lentamente a la chimenea sin soltar el rifle. Se sentó otra vez en la silla, con la mirada fija en la puerta. Sabía que no era el viento, y sabía que no había sido un animal. Afuera, en la oscuridad, algo la había estado observando, y lo peor era que por alguna razón que no podía explicar, sentía que no era la primera vez. Permaneció en la silla, inmóvil, con el rifle aún apoyado en su regazo. La llama en la chimenea agonizaba, proyectando sombras irregulares en las paredes.
Afuera el viento seguía soplando, pero la noche se sentía más densa, como si algo invisible la rodeara. No supo cuánto tiempo pasó así, con la vista fija en la puerta, esperando. No escuchó más pasos, ningún otro ruido extraño, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Finalmente, decidió moverse. Se levantó con cautela y caminó hasta la ventana. Corrió la cortina apenas lo suficiente para mirar hacia afuera. El porche estaba vacío, el camino frente a la casa también. El rancho entero parecía sumido en un silencio absoluto, pero había algo fuera de lugar. La lámpara del porche seguía encendida, pero su luz temblaba débilmente, como si la flama luchara por mantenerse viva. Frunció el ceño y su mirada se deslizó hacia el suelo, justo en los escalones de madera. Había algo ahí. Se inclinó un poco más, intentando distinguirlo mejor. Al principio pensó que eran solo manchas en la madera, pero al enfocar la vista lo entendió. Eran huellas, marcas nítidas, profundas, como si alguien se hubiera detenido allí por un largo rato antes de alejarse. El problema era que no parecían ser solo pisadas humanas. Había algo extraño en la forma de aquellas marcas, algo irregular, como si quien fuera que hubiera estado en su porche no caminara del todo como un hombre. Su estómago se encogió. Soltó la cortina y retrocedió, apretando el rifle contra su pecho. Por un instante sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. No estaba imaginando cosas. No era solo el viento ni su cansancio. Alguien había estado ahí, y no se había ido caminando como una persona normal. Su respiración se volvió más rápida. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. Se volvió hacia la chimenea y echó más leña al fuego, como si la luz pudiera protegerla de lo que estuviera allá afuera. Se quedó junto al fuego, de pie, con la espalda recta y la mirada fija en la puerta. Sabía que no iba a dormir esa noche. La pregunta que la atormentaba no era si aquello volvería, era cuándo. El fuego crepitaba con lentitud, pero la mujer no sentía calor. Se mantenía de pie junto a la chimenea, con el rifle aferrado en sus manos y la mirada fija en la puerta. El resto de la casa estaba sumido en una penumbra densa, con sombras que parecían aferrarse a cada rincón. El silencio continuaba, pero la sensación de que algo estaba cerca no desaparecía. Cerró los ojos un momento, intentando calmar su respiración. No podía quedarse así toda la noche, inmóvil, esperando. Tenía que hacer algo, aunque fuera solo para demostrarse a sí misma que no estaba perdiendo la razón. Giró la cabeza lentamente hacia la esquina de la habitación, donde un viejo baúl permanecía cubierto de polvo. Se acercó con pasos cautelosos y lo abrió. Dentro, entre mantas y algunos objetos olvidados, encontró un puñado de papeles viejos. Cartas. Algunas estaban dirigidas a su esposo. Las tomó y se sentó en la silla junto al fuego, desplegando con cuidado la primera de ellas. La tinta estaba desvaída por el tiempo, pero aún se podía leer. James, hay cosas que no deben buscarse. He visto lo que pasa cuando uno se acerca demasiado a lo que no debe. No cometas el mismo error. Frunció el ceño. La letra era firme y ligeramente inclinada, escrita por una mano temblorosa. Pasó a la siguiente carta. No podemos seguir ignorando esto. Hay algo en la tierra, algo que nunca debería haber sido perturbado. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció el nombre en la firma. Era de un viejo amigo de su esposo, un hombre que había trabajado en las minas cercanas y que, años atrás, había desaparecido sin dejar rastro. Apoyó la carta sobre su regazo y respiró hondo. ¿Qué había estado buscando su esposo antes de morir? ¿Por qué nunca le habló de esto? El viento sopló fuerte en el exterior, golpeando la ventana con un murmullo hueco. La lámpara del porche tembló de nuevo, proyectando sombras irregulares en la madera. Tomó otra carta, más desgastada que las demás. James, si encuentras esto, significa que ya es demasiado tarde para mí. No sigas su rastro. No busques respuestas. No mires en la oscuridad. Su corazón dio un vuelco. La carta estaba inacabada. La última palabra se desvanecía en un trazo interrumpido, como si el escritor hubiera soltado la pluma de golpe. El aire en la habitación pareció volverse más denso. La mujer levantó la vista, con el pulso acelerado. No sabía qué había descubierto su esposo antes de morir, pero ahora tenía la certeza de que no había sido solo un accidente. El sonido seco de la madera crujiendo en la chimenea la hizo volver en sí. Aún tenía la carta entre los dedos, pero su mente estaba lejos, atrapada en la inquietante sensación de que esas palabras contenían un mensaje oculto, algo que su esposo nunca le contó en vida.
El viento seguía golpeando la ventana, pero lo ignoró. Se levantó de la silla y llevó las cartas hasta la mesa, extendiéndolas bajo la luz de la lámpara. Leyó cada una con más atención, buscando una pista, algo que explicara qué había encontrado James. Pero entonces un nuevo sonido la hizo detenerse. No venía de afuera, venía del establo. Un ruido sordo, como si algo se hubiera movido entre las vigas. El rifle aún estaba a su lado. Lo tomó sin dudar y caminó hasta la puerta. Apoyó la oreja contra la madera, escuchando con atención. Nada, pero sabía que no lo había imaginado. Abrió la puerta con cuidado y dio un paso afuera. El aire estaba helado y la luz del porche apenas iluminaba unos metros a su alrededor. Miró hacia el establo. La puerta seguía cerrada, pero algo se sentía extraño. Se obligó a caminar con los dedos firmes alrededor del gatillo del rifle. Cada paso levantaba el polvo seco del suelo y el frío calaba hasta los huesos. Cuando llegó a la entrada del establo, se detuvo. El olor en el aire había cambiado. Era sutil, pero lo reconoció de inmediato. Sangre. La puerta de madera crujió cuando la empujó con cuidado. La penumbra en el interior era densa, interrumpida solo por la luz pálida de la luna filtrándose por las grietas del techo. Avanzó un poco más, con el rifle en alto. El olor era más fuerte aquí dentro. Luego lo vio. El cuerpo de una de sus vacas yacía en el suelo, completamente inmóvil. Pero algo estaba mal. No había señales de lucha, no había rastros de un depredador, y lo peor, no había sangre. El animal estaba intacto, sin marcas visibles, sin heridas, pero sus ojos estaban abiertos, vidriosos, fijos en un punto vacío. Un escalofrío recorrió su espalda. Retrocedió un paso, con el cuerpo tenso. Fue entonces cuando escuchó algo más. No el viento, no la madera crujiendo. Algo dentro del establo respiraba. El sonido era leve, pero inconfundible. Una respiración lenta y profunda, oculta en algún rincón oscuro del establo. La mujer se quedó completamente inmóvil, con los músculos tensos y los dedos aferrados al rifle. Sus ojos se movieron de un lado a otro, tratando de encontrar el origen del ruido entre las sombras. La débil luz de la luna se filtraba por las grietas del techo, iluminando franjas del suelo polvoriento y el cuerpo inmóvil de la vaca. Pero en las esquinas más oscuras, donde la luz no llegaba, algo estaba ahí. Su propio aliento se volvió errático. No quería moverse, pero sabía que quedarse quieta tampoco era seguro. Retrocedió un paso. El suelo crujió bajo su bota. La respiración en la oscuridad se detuvo. Un silencio espeso se extendió por el establo. El aire estaba helado y el olor metálico en el ambiente se volvía insoportable. Sentía cada latido de su corazón retumbando en sus oídos. Algo se movió. No un paso, no un roce. Un cambio en la sombra, como si algo o alguien hubiera cambiado de posición sin hacer ruido. Sus manos temblaban sobre el rifle. Quería salir de ahí, correr de vuelta a la casa y cerrar la puerta con llave, pero el instinto le decía que si giraba la espalda, si daba un solo paso más hacia la salida, lo que fuera que estaba allí se movería también. La luna quedó oculta por una nube, sumiendo el establo en una oscuridad total por un instante. Y entonces en la negrura algo exhaló muy cerca de ella. El sonido fue denso, húmedo, como si algo respirara con dificultad. No esperó más. Alzó el rifle y disparó hacia la oscuridad. El estruendo llenó el establo y el destello del disparo iluminó todo por menos de un segundo. Y en ese instante lo vio. Dos ojos altos en la sombra brillaron con un reflejo antinatural. No eran de animal, no eran humanos. La nube se movió, la luz de la luna regresó y el rincón quedó vacío. Nada, ninguna figura, ninguna presencia, solo el cuerpo sin vida de la vaca y el eco del disparo perdiéndose en la noche. Pero la sensación de que no estaba sola seguía ahí. Y ahora, lo peor de todo, era que sabía que aquello también la había visto a ella. El olor a pólvora aún flotaba en el aire cuando el silencio regresó al establo. La mujer permaneció con el rifle alzado, el dedo aún sobre el gatillo, el cuerpo rígido y alerta. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando cualquier señal de movimiento en la penumbra. Nada, pero sabía que lo había visto. Los ojos, altos en la sombra, brillando con un reflejo pálido, fijos en ella. No eran de un animal, no eran humanos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Se obligó a dar un paso atrás, sin apartar la vista del rincón oscuro donde un instante antes aquella cosa había estado. Otro paso. El suelo crujió bajo sus botas. Apretó el rifle contra su hombro y se giró rápidamente, saliendo del establo de un solo movimiento. Su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho.
El aire de la noche le pareció aún más frío cuando emergió de la oscuridad del establo. La luna seguía allí, pero su luz no le daba consuelo. Sus pies se movieron por instinto, llevándola de regreso a la casa sin mirar atrás. Cada sombra a su alrededor le parecía más grande, más amenazante. Subió los escalones del porche de un salto y empujó la puerta con fuerza, cerrándola de golpe. Bajó el cerrojo con manos temblorosas y se quedó allí, con la espalda contra la madera, respirando con dificultad. El fuego en la chimenea aún ardía, lanzando destellos rojizos sobre las paredes, pero la sensación de ser observada no desapareció. Caminó hacia la mesa donde aún estaban las cartas que había encontrado en el baúl. Tomó la última de ellas, la que tenía la advertencia inacabada. No mires en la oscuridad. Sintió que su piel se erizaba. Un ruido afuera la hizo tensarse. No pasos. El sonido de un caballo. Un relincho bajo, contenido. El desconocido. Se acercó con cautela a la ventana y apartó apenas la cortina. Allí estaba, en medio del camino, montado sobre su caballo oscuro, Samuel. El hombre que había llegado esa misma noche y al que ella había rechazado. Pero no se estaba moviendo. Solo estaba allí, detenido, con la cabeza levemente inclinada, mirando en dirección al rancho. El viento agitaba su abrigo, pero él no parecía inmutarse. La mujer sintió un escalofrío aún más fuerte que el que había sentido en el establo. No era que Samuel estuviera de vuelta, era que no parecía sorprendido, como si ya supiera lo que estaba pasando. El viento arrastraba polvo sobre el camino mientras el hombre seguía allí, inmóvil sobre su caballo, con la mirada clavada en la casa. La mujer no se movió. Se quedó junto a la ventana, apenas apartando la cortina con los dedos, observándolo. Samuel no parecía un hombre perdido ni confundido. No buscaba refugio ni ayuda. Su postura era tensa, pero controlada, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si estuviera esperando algo. Un relámpago cruzó el cielo en la distancia, iluminando su rostro por un segundo. Sus ojos estaban sombreados bajo el ala de su sombrero, pero su expresión era grave. Él sabía lo que ella había visto en el establo. Sabía que no era el viento lo que perturbaba el rancho esa noche. Su caballo se movió con impaciencia, golpeando el suelo con una de sus patas. Pero Samuel no intentó acercarse. Simplemente levantó la mano y señaló la casa. No a ella. A algo detrás de ella. El estómago de la mujer se encogió. No quería girarse. No quería mirar, pero lo hizo. Giró la cabeza lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. La habitación estaba iluminada por la luz temblorosa de la chimenea. Todo parecía estar en su lugar, pero el aire era diferente, más pesado, más frío. Los papeles sobre la mesa se habían movido. No mucho, pero lo suficiente para que ella supiera que no era el viento. Había algo más allí. Se volvió rápidamente hacia la ventana. Samuel seguía en el mismo lugar, con la mano aún levantada, señalando. Pero ahora su expresión había cambiado. Ya no era solo grave, era una advertencia. Un trueno retumbó en la distancia, y entonces por primera vez desde que llegó, Samuel habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero ella la escuchó con claridad a pesar del viento. No estás sola. La mujer sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Algo crujió detrás de ella, muy cerca. El sonido fue leve, apenas un crujido sobre la madera, pero suficiente para que la sangre de la mujer se helara. Seguía de espaldas a la habitación, con los dedos aún aferrados a la cortina. Su respiración se volvió superficial, su pecho subía y bajaba con movimientos cortos y entrecortados. Sabía que no podía quedarse quieta, sabía que tenía que girarse. Lentamente, soltó la tela de la cortina y dio un paso atrás. La madera bajo sus botas rechinó, pero no hubo ningún otro sonido. El fuego de la chimenea proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes, alargando las figuras de los muebles y creando formas que parecían moverse por sí solas. Su mirada recorrió cada rincón de la habitación. La mesa, las sillas, el baúl en la esquina. Nada parecía fuera de lugar, pero el aire era más frío, y la sensación de que alguien estaba allí observándola seguía presente. Levantó lentamente el rifle, con las manos temblorosas, y giró sobre sus talones, inspeccionando cada detalle. La puerta seguía cerrada con el cerrojo puesto, las ventanas también. Entonces, ¿qué había sido ese sonido? Dio un paso más hacia la mesa. Los papeles seguían allí, pero algo en ellos le llamó la atención. El orden había cambiado. Ella los había dejado extendidos en la madera, pero ahora estaban apilados unos sobre otros, como si alguien los hubiera tocado. Su estómago se encogió. No había viento dentro de la casa.
y ella no los había movido. Sus dedos temblaban cuando extendió la mano y tomó la carta que había leído antes, pero antes de que pudiera abrirla, el sonido volvió. Un susurro, bajo, casi imperceptible, pero no provenía de la habitación, venía del pasillo. El mismo pasillo oscuro donde antes había sentido aquella presencia. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El rifle pesaba en sus manos, pero no lo bajó. Giró la cabeza lentamente hacia la entrada del pasillo, donde la luz de la chimenea apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. Más allá, solo había oscuridad. Un espacio vacío que no debería contener nada, pero algo estaba allí. Lo sentía. Su respiración se volvió más rápida. El pasillo permanecía en silencio, pero el aire estaba cargado, pesado como si la casa misma contuviera la respiración. El fuego crujió en la chimenea, proyectando un destello de luz más fuerte por un instante, y en ese momento vio algo, no una figura completa, no un rostro, solo un movimiento sutil, una sombra que se deslizó entre la penumbra antes de desaparecer. Su pulso martilló contra su pecho. No estaba sola, Samuel tenía razón. El pasillo seguía en penumbras, una grieta de absoluta oscuridad donde la luz del fuego no podía alcanzar. La mujer mantenía el rifle levantado, su cuerpo rígido, su respiración apenas un susurro. Había visto algo moverse. No fue su imaginación. No fue el juego de sombras en la pared. Había algo en la casa con ella. El silencio se volvió aún más espeso. Ni siquiera el viento afuera parecía atreverse a soplar. Se humedeció los labios secos y avanzó un paso hacia el pasillo. La madera bajo sus pies crujió y el sonido pareció multiplicarse en la quietud opresiva de la casa. Esperó. Nada. Otro paso. El aire se sentía más frío allí, más denso. El fuego de la chimenea parpadeó detrás de ella, proyectando su sombra sobre las paredes. Entonces el susurro volvió. No era una palabra, era un aliento, una exhalación lenta y pesada que venía de la oscuridad. Su dedo se tensó sobre el gatillo. Apuntó el rifle hacia el pasillo. ¿Quién está ahí? Su propia voz sonó baja, apenas un murmullo como si temiera romper el silencio. No hubo respuesta, pero algo se movió, un sonido apenas perceptible como un roce sobre la madera. Su pulso latía con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Inspiró hondo y dio un paso más. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. La puerta de la despensa seguía entreabierta, una brecha negra en la pared. Había algo allí. Lo sabía. Podía sentirlo. Levantó el rifle y con la mano libre empujó la puerta con lentitud. El chirrido de las bisagras rasgó el silencio como un cuchillo. La penumbra del interior de la despensa era total. Nada esperó unos segundos, el corazón golpeándole el pecho. Entonces algo cayó al suelo. Un golpe seco, sordo, justo a sus pies. Retrocedió instintivamente, apuntando con el rifle. Era un frasco de vidrio, uno de los que guardaba en la despensa para almacenar grano, pero no había razón para que se hubiera caído solo. El estante donde estaba seguía firme, intacto. Algo lo había empujado. El frío se apoderó de su espalda. No estaba sola. El fuego en la chimenea crujió de nuevo, lanzando un destello de luz más fuerte, y por un segundo, una sombra diferente cruzó por la entrada del pasillo. No la suya, no la de ningún mueble. Una sombra alta, que no debería estar ahí. El aliento de la mujer se volvió corto, entrecortado. Su piel se erizó al ver la sombra moverse en la entrada del pasillo, una figura alta, inmóvil por un instante, como si estuviera esperando que ella reaccionara. No lo hizo. No podía moverse. El rifle seguía alzado, pero sus manos estaban frías, rígidas. El fuego de la chimenea titiló de nuevo, y por un segundo la sombra pareció alargarse, estirarse sobre la pared de madera como si intentara alcanzarla. Entonces, desapareció. No se disipó ni se desvaneció. Simplemente ya no estaba. La mujer parpadeó con el corazón golpeándole el pecho. El pasillo estaba vacío, pero el aire había cambiado. Algo la había visto, y ahora se había ido. Sus piernas se sintieron pesadas cuando dio un paso atrás. No bajó el rifle. No podía darse el lujo de confiar en lo que sus ojos le decían. Salió del pasillo con pasos lentos y regresó a la sala. El fuego aún ardía en la chimenea, aunque más débil que antes. Caminó hacia la mesa y se apoyó en ella por un instante, tratando de controlar la respiración. Las cartas seguían ahí. Su esposo había sabido algo que nunca le contó, y ahora ella estaba atrapada en medio de aquello, fuera lo que fuera. El viento sopló con fuerza afuera y las ventanas vibraron ligeramente. La sensación de inquietud se hizo aún más intensa. Fue entonces cuando notó la pequeña caja de madera sobre la repisa junto a la chimenea. No recordaba haberla visto antes.
Frunció el ceño y se acercó con cautela. Era una caja antigua, con la madera gastada y cubierta de polvo. Levantó la tapa con cuidado. Dentro había un objeto envuelto en un paño oscuro. Lo tomó con manos temblorosas y lo desenvolvió. Era un amuleto. Un pequeño colgante de metal ennegrecido, con un símbolo que no reconocía grabado en su superficie. Su pecho se contrajo. Algo en él le resultaba extrañamente familiar. Lo sostuvo entre los dedos sintiendo el peso frío del metal. Y en ese instante la temperatura en la habitación bajó de golpe. Un crujido surgió desde el techo, como si algo estuviera encima de la casa, moviéndose. El sonido sobre el techo fue lento y pesado, como si algo estuviera arrastrándose con movimientos calculados. La mujer se quedó inmóvil, con el amuleto frío aún entre los dedos y el rifle en la otra mano. Su respiración se volvió más rápida, pero no se movió. El crujido continuó. Algo estaba allá arriba. El viento afuera había cesado. Ya no había otro sonido más que el de aquel peso deslizándose sobre la madera, avanzando poco a poco. Miró hacia el techo, aunque sabía que no vería nada. Un golpe seco resonó justo sobre su cabeza. Su cuerpo se tensó. El fuego de la chimenea parpadeó, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El amuleto en su mano comenzó a sentirse más frío, como si drenara el calor de su piel. El sonido sobre el techo se detuvo. El silencio fue absoluto. Esperó, con los músculos tensos, con el rifle alzado. Nada. Pero la sensación de que algo estaba allí no desaparecía. Durante varios segundos, no hubo ningún ruido, hasta que lo escuchó. No arriba, no afuera, dentro. Un susurro bajo, apenas perceptible, proveniente del pasillo oscuro. Sus ojos se movieron hacia la entrada del pasillo sin querer. La sombra allí parecía más densa, más pesada. El susurro continuaba. Palabras ininteligibles, como si alguien estuviera murmurando desde la penumbra. El amuleto en su mano se tornó aún más frío. Dio un paso atrás, pero el suelo crujió bajo su bota. El susurro cesó. El aire se volvió más helado. El fuego en la chimenea titiló violentamente y entonces un nuevo sonido, no un susurro, un crujido, un aliento, lento, justo detrás de ella. El aliento era denso y frío, tan cercano que su piel se erizó al instante. La mujer sintió como el aire helado rozaba su nuca, un aliento real, tangible, como si algo estuviera justo detrás de ella. Su cuerpo se paralizó. Su corazón golpeaba con una fuerza que dolía. No podía girarse. No quería girarse. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera de la casa, que dejara todo atrás. Pero sus pies estaban anclados al suelo, su mente atrapada en la certeza aterradora de que si se movía, si intentaba escapar, lo que fuera que estaba detrás de ella reaccionaría. El fuego de la chimenea titiló de nuevo, lanzando sombras temblorosas por la habitación. El aliento continuó, lento, paciente. El frío se intensificó. Con un esfuerzo sobrehumano, aferró el rifle con ambas manos y en un solo movimiento giró sobre sus talones y disparó. El estruendo llenó la casa. La llamarada del disparo iluminó la sala por una fracción de segundo, pero no había nadie. El aire parecía vibrar a su alrededor, cargado de una energía invisible. El humo de la pólvora flotó en la habitación, mientras el eco del disparo se disipaba en el silencio. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus manos temblaban. No había nada, nada visible. Pero el frío seguía ahí. El amuleto en su mano ardía de frío, un contraste imposible con la sensación de hielo en la habitación. Algo lo estaba afectando, algo estaba cerca. Entonces la puerta principal tembló, como si algo desde afuera la hubiera golpeado con fuerza. La mujer giró rápidamente, apuntando con el rifle. El golpe se repitió. 1, 2, 3 veces. No era el viento, era algo más. El miedo en su pecho se convirtió en algo más profundo. Algo estaba tratando de entrar. La puerta tembló con un nuevo golpe, más fuerte que los anteriores. La madera crujió bajo la presión de algo que insistía en entrar. La mujer retrocedió un paso sin bajar el rifle. Sus manos temblaban, pero su dedo seguía firme en el gatillo. Otro golpe. Esta vez el cerrojo vibró. No era un golpe al azar, era una insistencia calculada. Algo quería entrar. Algo que sabía que ella estaba allí. El fuego en la chimenea parpadeó violentamente, como si una corriente de aire invisible recorriera la casa. La presión en la habitación era sofocante, como si las paredes contuvieran un peso que no se podía ver. El amuleto en su mano se enfrió aún más, hasta que sintió que quemaba su piel. Otro golpe sacudió la puerta. Un segundo después, los postigos de las ventanas comenzaron a vibrar. No podía ser el viento. No había ráfagas lo suficientemente fuertes como para hacer aquello.
Era como si la casa entera estuviera rodeada. Apretó la mandíbula y caminó hacia la puerta con pasos calculados, sin despegar la mirada de la madera que seguía estremeciéndose bajo cada impacto. «No tienes poder aquí», murmuró, sin saber a quién o qué le hablaba. El silencio fue inmediato. La vibración en las ventanas se detuvo. El siguiente golpe nunca llegó. Por un instante el aire pareció más liviano, pero entonces algo diferente sucedió. Un sonido nuevo. No golpes, no susurros, algo rascando la madera, lento, deliberado, justo en la parte baja de la puerta. El miedo en su pecho se convirtió en un nudo insoportable. No quería mirar, pero lo hizo. Bajó la vista, con la respiración contenida. Las marcas aparecían en la madera. No eran de garras, no eran rasguños de animal, eran letras, palabras que no entendía. Símbolos que se formaban solos como si una mano invisible los estuviera tallando desde el otro lado. Y antes de que pudiera reaccionar, la lámpara del porche se apagó. La luz se extinguió por completo, y algo más allá de la puerta comenzó a respirar. El sonido era bajo y profundo, como si algo gigantesco estuviera justo al otro lado de la puerta, inhalando el aire de la noche. La mujer se quedó inmóvil. El rifle pesaba en sus manos, pero su instinto le decía que un disparo no serviría de nada contra aquello. Las marcas en la madera seguían apareciendo, una tras otra, como si dedos invisibles las tallaran con paciencia enfermiza. No eran palabras en inglés, ni en ningún idioma que ella pudiera reconocer. Su corazón golpeaba contra su pecho, cada latido más fuerte que el anterior. Entonces el sonido cambió. La respiración al otro lado de la puerta se aceleró, como si la cosa que estaba allí pudiera sentir su miedo, como si lo disfrutara. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía quedarse allí. Tenía que moverse. Con un movimiento brusco, dio un paso atrás. El suelo crujió bajo sus botas. La respiración al otro lado de la puerta se detuvo. El silencio fue absoluto. La casa entera pareció contener el aliento. Por un segundo, la mujer pensó que lo peor había pasado. Que fuera lo que fuera, se había ido, pero entonces la puerta se hundió hacia adentro. No se abrió, no fue golpeada. Se dobló, como si una fuerza invisible la estuviera presionando desde afuera, tratando de atravesarla sin necesidad de romperla. Las bisagras crujieron, el cerrojo vibró, la madera se deformó aún más. El aire dentro de la casa se volvió espeso, sofocante. La mujer sintió un mareo repentino, como si algo estuviera drenando su energía, su voluntad de moverse. El amuleto en su mano ardía de frío, y entonces lo escuchó. No un golpe, no un susurro, una risa, lenta, baja, saliendo de ninguna parte, pero al mismo tiempo en todas direcciones. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Giró sobre sus talones y corrió hacia la chimenea. El fuego apenas ardía, pero tomó la primera brasa que encontró y la lanzó contra la puerta. La luz iluminó la entrada por un segundo, y en ese instante la presión desapareció. La puerta volvió a su forma original de golpe, como si nada hubiera pasado. El silencio regresó, pero ella supo que aquello no se había ido, solo estaba esperando. El aire seguía pesado, cargado de algo invisible, como si la casa entera retuviera una presencia que no podía ver. La mujer apretó el rifle con fuerza sin apartar la mirada de la puerta, esperando que volviera a deformarse, que volviera a intentar ceder ante aquello que estaba al otro lado. Pero no pasó nada, el silencio se volvió aún más insoportable. El único sonido era su propia respiración acelerada. Dio un paso atrás sin bajar el arma, luego otro. El fuego en la chimenea titilaba débilmente, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de madera. Cada silueta se estiraba y encogía con el movimiento de las llamas, creando la sensación de que algo más estaba allí, moviéndose con ella. Su estómago estaba tenso, su mente gritándole que corriera. Pero ¿hacia dónde? Afuera, la noche era un vacío insondable. Adentro, la casa ya no se sentía como su refugio. Entonces, la lámpara de aceite sobre la mesa parpadeó. No por el viento, no porque se estuviera apagando, fue un parpadeo rítmico, como si alguien la hubiera tocado. Un escalofrío le recorrió la espalda, no estaba sola. De pronto, un nuevo sonido se elevó en la casa. No venía de la puerta, ni de la ventana, ni del pasillo. Venía del techo. Algo rascaba la madera sobre su cabeza, con movimientos lentos y calculados. No un animal, era algo más grande. Algo que sabía que ella estaba ahí. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y entrecortadas. Sus piernas temblaban, pero no se movió. Esperó. El sonido continuó, recorriendo el techo de un extremo a otro. Entonces, un golpe seco, justo encima de ella. La lámpara sobre la mesa vibró con el impacto.
El amuleto en su mano se volvió aún más helado hasta el punto de doler, y de repente el sonido cesó. Pero la sensación de peligro no se fue. La mujer levantó la vista lentamente, con los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo, pero no pudo, porque justo en ese momento la madera del techo se hundió apenas unos centímetros, como si algo estuviera apoyando sus manos o sus garras desde arriba. Respiró hondo, preparándose para disparar, pero antes de que pudiera moverse el techo dejó de crujir. El silencio regresó, y de inmediato algo cayó al suelo detrás de ella. No fue un objeto, fue algo que respiraba. El sonido de algo pesado golpeando el suelo detrás de ella hizo que su cuerpo se tensara por completo. No se movió, no respiró. El aire en la habitación se volvió más frío, casi irrespirable. Podía escucharlo, no con claridad, pero lo suficiente. Una respiración profunda, lenta, húmeda, demasiado cerca. Cada fibra de su ser le decía que no se girara, que no lo mirara. Pero no podía quedarse quieta. Aferró el rifle con ambas manos y en un solo movimiento giró sobre sus talones y apretó el gatillo. El estruendo retumbó en la casa y por un instante la llama del disparo iluminó la sala. No había nada, solo humo, el eco del disparo y el olor a pólvora quemada. Pero la sensación seguía allí. No estaba sola, no lo había estado en toda la noche. Sus ojos recorrieron cada rincón de la habitación. Las sombras seguían donde debían estar. Las ventanas continuaban cerradas, pero el suelo... Había huellas, no eran humanas. Eran marcas profundas con formas irregulares, como si algo con garras alargadas hubiera aterrizado ahí. Su pulso se disparó. Algo cayó de su mano, el amuleto. Rodó hasta quedar en el centro de la habitación, y en ese instante las llamas de la chimenea se apagaron de golpe. La oscuridad fue total, y en medio de ella un sonido nuevo. No respiración, no golpes, una risa, baja, gutural, muy cerca de su oído. La risa se deslizó en la oscuridad como un aliento venenoso, vibrando en el aire frío y pegándosele a la piel como un susurro maldito. La mujer sintió un espasmo de terror recorrerle la espalda. No podía ver nada, no sabía dónde estaba, pero estaba cerca, muy cerca. Su respiración era errática, su pecho subía y bajaba en movimientos cortos y rápidos. Intentó levantar el rifle, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El suelo crujió, algo se movió. No un paso, no un roce, un deslizamiento bajo, como si algo estuviera reptando alrededor de ella. La chimenea seguía apagada. La casa entera era un abismo de sombras, y entonces sintió el aliento en su cuello. Su mente se rompió en un instante de puro instinto. Gritó, se lanzó hacia adelante, tropezando con la mesa y cayendo al suelo. El rifle se le escapó de las manos y golpeó la madera con un sonido seco. Jadeó, intentando ponerse de pie, pero algo se movió a su izquierda. Un murmullo, un suspiro bajo y prolongado. Quería correr, quería huir, pero no había luz, no había salida, solo aquella presencia invisible que la acechaba, jugando con su miedo. Entonces la vio, un destello en la oscuridad, unos ojos, altos, brillantes, demasiado grandes para ser humanos. La observaban y estaban sonriendo. La mujer sintió su cuerpo congelarse al ver aquellos ojos en la oscuridad. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí observándola, brillando con un resplandor antinatural, cruel, inhumano. La sonrisa que acompañaba esos ojos no era una simple curvatura de labios, era algo más profundo, algo que parecía existir solo para atormentar. Su corazón latía con fuerza, cada latido un eco ensordecedor en sus oídos. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Entonces, la figura dio un paso hacia ella. El sonido fue leve, apenas un roce sobre la madera, pero suficiente para hacerla reaccionar. Con un grito ahogado, se impulsó hacia atrás, arrastrándose por el suelo hasta chocar contra la pared. Sus dedos tantearon desesperadamente a su alrededor, buscando el rifle, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Pero no encontró nada. La sombra frente a ella se inclinó ligeramente, como si la estuviera analizando, disfrutando su terror. La luz de la luna se filtró débilmente por la ventana, iluminando solo por un instante la silueta de la cosa que la acechaba. No era humana. Su cuerpo era alto, delgado de manera antinatural, con extremidades demasiado largas. Las manos terminaban en dedos huesudos, afilados. Pero lo peor era su rostro, o lo que intentaba ser un rostro, porque no tenía rasgos definidos, solo esos ojos brillantes y aquella sonrisa imposible. La mujer sintió su estómago revolverse, la criatura inclinó la cabeza en un gesto lento, casi curioso, y entonces habló, no con palabras, no con voz, con un susurro dentro de su cabeza. «Te veo», la mujer gritó,
En un acto desesperado, agarró la lámpara de aceite que estaba volcada en el suelo y la arrojó con todas sus fuerzas. El vidrio se rompió contra la criatura. El aceite se derramó. El fuego, aún débil en las brasas de la chimenea, prendió de inmediato. Las llamas envolvieron la sombra con un destello enceguecedor. La criatura dejó escapar un sonido que no era un grito ni un rugido, sino algo peor. Algo que le heló la sangre incluso mientras ardía. El calor se expandió por la habitación. Las llamas lamieron las paredes de madera, propagándose con rapidez. La mujer sintió el aire caliente contra su piel. No podía quedarse ahí. Se levantó con un movimiento torpe y corrió hacia la puerta. El fuego crecía detrás de ella. Las sombras retorcidas se proyectaban por toda la habitación, y entre las llamas, en medio del humo y el resplandor anaranjado, los ojos de la criatura seguían brillando, sonriendo, incluso mientras ardía. El calor de las llamas era insoportable, y la madera seca de la casa ardía con rapidez. El fuego devoraba las paredes, las vigas del techo crujían y el humo espeso comenzaba a llenar el aire. Pero la mujer no se detuvo. Con el rifle aún colgado del hombro y la garganta ardiendo por el humo, corrió hacia la puerta principal y forcejeó con el cerrojo. Sus manos temblaban, torpes, resbaladizas por el sudor y el miedo. Detrás de ella, la criatura seguía allí. Las llamas la envolvían, pero su silueta no se desvanecía. Seguía mirándola, seguía sonriendo. El sonido que emitía ya no era un susurro ni una risa. Era algo peor. Un murmullo bajo, vibrante, que se mezclaba con el crepitar del fuego como si la casa misma estuviera repitiendo su nombre. Finalmente la traba cedió. La puerta se abrió de golpe y la mujer salió tambaleándose al porche. El aire frío de la noche la golpeó con fuerza, llenando sus pulmones y despejando su mente. Pero no se detuvo. Bajó los escalones y corrió hacia la llanura, sin mirar atrás. El fuego rugía a sus espaldas. El rancho que había sido su hogar, el lugar donde su esposo había muerto, estaba desapareciendo en un mar de llamas. Las ventanas explotaban una a una, la estructura colapsaba poco a poco. Pero aún podía sentirlo, incluso a la distancia, aquella presencia, aquella cosa. No había muerto. El fuego lo había atrapado, sí, pero no lo había destruido. Algo tan antiguo, algo tan oscuro, no podía morir con solo llamas. Temblando, se volvió hacia el camino, y entonces lo vio. Samuel seguía allí montado en su caballo, observándola desde la distancia. La luz del fuego iluminaba su rostro, y esta vez ella pudo ver lo que antes no había notado. No parecía sorprendido, no parecía asustado, parecía resignado. La mujer dio un paso hacia él, pero Samuel negó con la cabeza. «No mires atrás», dijo, su voz grave y apagada. Ella sintió un nudo en la garganta. El viento sopló con más fuerza y en ese momento comprendió. La casa podía arder. El rancho podía desaparecer. Pero aquello que la había perseguido, lo que la había estado acechando, no estaba atado a la madera ni a las sombras del interior. Estaba atado a ella. El amuleto seguía colgando de su cuello, frío como la muerte, y en el reflejo de los ojos de Samuel vio la verdad. Detrás de ella, en medio de las llamas, la criatura aún estaba allí, observándola, esperando, sonriendo.